Hola, ¿qué tal amigas, amigos, visitantes del portal del Villegas? Antes de empezar en materia, para que no se me vaya a olvidar, como es mi costumbre, les recuerdo que este programa, si usted lo quiere ver más tarde, en una pantalla más ancha, qué sé yo, lo puede ver en el canal GTD Manquehue Prime, de Telefónica del Sur también, canal GTD Prime Manquehue, Telefónica del Sur. Tendencias también tiene el nombre que hay que aplicarle. Canal 31 y 481, esto es en el sur de Chile. Si prefiere hacerlo así, verlo en un televisor, en vez de verlo en el monitor de un computador, voy a repetir, canal GTD Manquehue, Telefónica del Sur, Tendencias Prime, canal 31, eso es lo importante que se acuerden. Y antes de entrar en las materias que tengo acá, ustedes quizás se preguntarán por qué yo nunca hago referencia a las encuestas de opinión que están siempre apareciendo en los diarios. Por ejemplo, aquí veo otra más que aparece a cada momento de Adimark, donde se habla de que la aprobación del gobierno de Piñera alcanzó un 48% en octubre y vuelve a superar la desaprobación, y en ese juego se ha estado todos estos meses, sube, baja, más o menos ronda alrededor del 50%, un poquito más, un poquito menos. Y no le he dado mucha pelota a eso, con todo respeto para los encuestadores, porque no le encuentro ninguna relevancia al asunto. Es decir, me parece bastante banal que la aprobación o desaprobación de este presidente o de cualquiera suba o baja por cosas absurdas, de detalle que incluso están fuera del control de un presidente de la República, como el precio de la benzina. Suben los precios internacionales de la benzina por cualquier motivo, suben los precios acá unos pesos, 2, 3 pesos por litro, y entonces el presidente es desaprobado. O es aprobado también por cosas que no vienen a cuento, que no reflejan realmente su gestión, la gestión del gobierno. La gestión de un gobierno se refleja en cosas mega, ¿no? En procesos de largo plazo, en medidas que van a tener un peso en el crecimiento o en el estancamiento, como ha pasado con algunos gobiernos. No pasa por gestos, palabras, lo que dijo, lo que no dijo, subió 2 pesos la benzina, bajó 2 pesos. Entonces yo lo encuentro que simplemente no sirve para nada, con todo respeto. Y siempre he opinado lo mismo en las encuestas. La gente opina porque le preguntan a ¿qué piensa usted? ¿Aprueba o desaprueba el gobierno? Entonces uno está de maleta ese día y lo desaprueba. Al otro día le gustó lo que dijo el presidente o el que sea, que están preguntando si uno lo prueba y dice que sí. Bueno, yo no encuentro que no tiene importancia, así que por eso que no lo menciono y nunca más lo voy a mencionar. A propósito de Brasil y Bolsonaro, esta vez no voy a referirme a las reacciones internas, ya hemos hablado de eso bastante, sino que a lo que ocurre en Brasil. Resulta que este caballero, por aquí lo tengo los datos, sí, anunció que iba a unir en una sola entidad el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Esto para ellos es importante porque hace mucho tiempo en Brasil hay una desatada ambición y codicia de ciertos grupos, ganaderos, agricultores, leñadores, etcétera, por la selva del Amazonas. Y en función de eso han habido muchas muertes. Todos los años mueren 30, 40, 50 personas. Crímenes producidos por ejemplo, luchas entre privados por la propiedad de un pedazo de tierra que ya le han arrebatado a la selva del Amazonas. Han matado a ambientalistas, han matado a indígenas, porque de vez en cuando se descubre un grupo de indígenas que nadie sabía que existían siquiera. Y hay codicia de sus tierras y los matan. O matan a algunos. Entonces, este es un tema de larga data. Sin embargo, cuando ayer anunció, porque es un anuncio nomás, pues todavía no entra a la casa presidencial el señor Bolsonaro, pero anunció esto y inmediatamente hubo una oleada de críticas desde los sectores que van a hacer oposición, en el sentido que esto ponía en riesgo el Amazonas, y entonces van a decir, ustedes, este ultrarreaccionario lo único que hace es favorecer a los ricos. A los ricos ricos. Pero fíjense ustedes, les quiero dar algunos datos para que vean ustedes hasta dónde llega la hipocresía de todos los sectores en la política, en Chile, en Brasil, en cualquier lugar. Les doy algunos datos.
entre 1970, ¿para qué ir más atrás, no? Entre 1970 y el año 2016, o sea, antes que siquiera existiera la candidatura del señor Bolsonaro, ha desaparecido, en ese periodo nomás, ha desaparecido el 20% del Amazonas, la quinta parte. Ojo, la quinta parte de lo que había en 1970, no la quinta parte de lo que siempre hubo de la selva del Amazonas. ¿Por qué? Interés por entrar a talar para vender la madera. Luego que talan y venden la madera, empiezan a, bueno, crece el pasto o siembran pasto y el negocio se convierte en ganadería. A la pasada también se convierte en agricultura para alimentar a los animales o para vender, qué sé yo, estas cosechas casi industriales, la soya u otras por el estilo, no sé, está lo mismo. Más todavía, el último año y el penúltimo, los últimos 2 o 3 años, o sea, no con el gobierno del señor Bolsonaro, que todavía no gobierna, la deforestación que por un momento había, después de muchos esfuerzos internacionales, presiones de grupos ecologistas, etcétera, había disminuido un poquito, aumentó, escuchen la cifra, en un 467%, o sea, 4 veces y media aumentó la deforestación. Voy a ser más concreto todavía. En el gobierno del Partido de los Trabajadores, pues hombre, por Dios, ¿no es cierto? O sea, los progresistas. En el gobierno de Lula, y esto provocó la renuncia de un ministro del Medio Ambiente, una señora que tenía... En el gobierno de Lula se le entregaron a los privados, para que hicieran lo que quisieran, 670.000 kilómetros cuadrados del Amazonas. Eso equivale a la superficie de Francia, o 2 veces la superficie de Italia. Vean ustedes el mapa, por favor, y saquen las cuentas. En el gobierno de Lula, del guatón guachuchero, como le digo yo, el Partido de los Trabajadores, el hombre progresista, el medio ambiente. En esto, estimados amigos, aquí no hay progresistas o reaccionarios, aquí hay simplemente gente que se quiere forrar los bolsillos. Y la corrupción, en función de entregar tierra, regalar tierra, cerrar los ojos cuando matan a ambientalistas, cuando matan a indígenas, con tal que hayan buenos negocios, es salvaje, es salvaje. O sea, esto no hace, le van a echar la culpa, por supuesto, a Bolsonaro, de que él desató este desastre. No sé, en todo caso, qué va a hacer con esta unión del Ministerio de Agricultura y el Medio Ambiente. Yo no creo que nada bueno. No creo que vaya a producirse el milagro de la reproducción de los panes, o que el agua se convierta en vino, o que Bolsonaro se convierta en ambientalista, o que los leñadores, los taladores de árboles, raza que yo detesto, perdónenme, vayan a convertirse y en vez de ir a cortar árboles, vayan a plantar, vayan a tratar de recuperar lo que han destruido la selva del Amazonas, que es un recurso mundial, es un pulmón mundial. Es cierto que está en lo que llamamos Brasil, pero en el fondo es un recurso mundial. Y lo han estado destruyendo desde hace mucho tiempo. Y los propios brasileros, muchos brasileros por lo menos, al menos los que no están involucrados en el gran negocio, lo han reclamado por mucho tiempo. Y por eso que han habido activistas que han sido asesinados. Esa es la situación de la selva del Amazonas, estimados amigos. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Se preguntarán ustedes. ¿Cuánto de la selva del Amazonas va a quedar de aquí a unos 10 o 20 años? No lo sé, pero las perspectivas son bastante oscuras. Porque una vez que se empieza a hacer algo nefasto, que a lo mejor al principio costó un poquito hacerlo, después ya la gente se ceba, ¿no? La plata... Ustedes me van a perdonar estas cosas que hago de repente con la nariz, pero no es un tema de... es un tema de enfermedad, ¿me entienden? No lo puedo evitar. Otra noticia internacional que quiero darle, que es muy importante porque las noticias nacionales, que yo las examino antes de entrar al programa, no son de una importancia tan salvaje como para estar perdiendo mucho tiempo en ellas hoy día, por lo menos. La señora Merkel, que ha sido premier, la primera ministra, la gobernanta, la mujer más importante del mundo, le dicen, ustedes saben, les encanta la prensa estos rankings, los 100 hombres más importantes, las 100 mujeres más importantes. Merkel anunció que no va a seguir en política, que no se va a presentar para liderar su partido, el Christlich Demokratische Unionen, la Unión Democrática Cristiana.
y eso significa que no va a llegar tampoco al gobierno. Es una situación de traspiés político, una situación que se produjo por obra y gracia de las propias semillas que la señora Merkel y su gobierno sembraron cuando acogieron a más de 1 millón de musulmanes en Alemania. Eso inició, y yo creo que es la causa fundamental, si es que hay alguna otra, creo que no hay ninguna otra, para explicar el brutal deterioro de esta política alemana. Se le ha desarmado todo. Han crecido los gobiernos, esto que llaman los partidos de ultraderecha, derecha, los partidos neonazis, como dicen otros con un aire más grave. En realidad no hay ningún partido neonazi en Alemania. Hay grupos neonazis, eso sí, que han adquirido más fuerza, pero eso es un asunto oscilatorio, que tiene muchos años. Realmente se nos olvida un poquito la historia de Alemania. El hecho es que se le ha desarmado el naipe completamente a la señora Merkel y se da cuenta que no hay mucha agua en su piscina y entonces no va a seguir, y ya hay un montón de postulantes a sucederla en el cargo como la presidenta del Christliche Demokratische Union. Y todo esto me recuerda a lo que sucedió, miren ustedes, los paralelos de la historia, que a lo mejor son equivocados, pero se me ocurrió ayer mientras estudiaba esta cosa en Alemania, lo que ocurrió en Alemania en 1890. Miren que me voy para atrás. En 1890, el Kaiser Guillermo II, el que sería uno de los protagonistas de la Primera Guerra Mundial, despidió al canciller de hierro Otto von Bismarck, uno de los más grandes políticos que ha tenido la humanidad en su conjunto. Un tipo de una dureza, de un realismo brutal. Uno de los padres de la unificación alemana. Acuérdense que Alemania no existía como entidad política hasta después de la guerra franco-prusiana de 1870. Durante los años en que él fue el hombre que mandaba prácticamente en Alemania, antes de Guillermo II, con Guillermo I especialmente, él llevó a cabo una política internacional estupendamente bien pensada y ayudó a mantener la paz de Europa. Ayudó a controlar el afán, obviamente, revanchista de Francia, que había perdido Alsacia y Lorena, las provincias que están al noreste de Francia, pegadas a la frontera con Alemania, que luego las recuperaron en la Primera Guerra Mundial. Controla las cosas, hizo tratos con los rusos, manejaba las cosas con allá, cuando había problemas con los turcos, cuando habían amenazas de guerra por distintas razones. Él era uno de los factores que ayudaba a controlar todo, mantuvo la cosa tranquila durante mucho tiempo con su política inteligente. Cuando le decían, hay una famosa situación en ese momento, en esos años en Europa, los países estaban compitiendo por obtener colonias, sobre todo en África. Era lo que se llama The Scramble for Africa, la pelotera por África, el pleito por África. Cada cual quería tener sus colonias, ni siquiera era porque fueran a hacerse ricos con las colonias explotando a los indígenas. Era una cuestión de prestigio. A muchos de estos países estas colonias no les produjeron más que costo. Pero era un asunto de prestigio. Y cuando un político le señaló a Bismarck que Alemania se estaba quedando fuera de esta competencia, que no tenía tierras en África, que cómo era la cosa, que los ingleses tenían, que los franceses, hasta los españoles, todo el mundo, los italianos querían tener también colonias ahí. Y bueno, ¿y qué pasa con nosotros?, decía. Y él le mostró un mapa de Europa y le dijo, el mapa de África está aquí, en Europa, para Alemania. Y le dijo, Alemania está entre Rusia, la Rusia zarista de esa época por un lado, y Francia, que busca la revancha por el otro. Aquí está nuestro mapa. Bueno, se despidió a Otto von Bismarck, y allí viene una historia larga que desemboca en la Primera Guerra Mundial, de cancilleres que podían ser tipos inteligentes a veces, yo no digo que fueran puros idiotas, ni mucho menos, pero no estaban a la altura de las circunstancias, y todas las políticas de Bismarck de mantener las cosas bajo control en la política europea se derrumbaron. Un canciller lo sucedía a otro, había discontinuidad en las políticas, a veces las políticas eran absurdas. De hecho, Guillermo II fue uno de los factores de mucha beligerancia. Alemania tenía muy buena imagen con Inglaterra,
pero la perdió en gran parte gracias a lo que decía, lo que hacía Guillermo II. En fin, se desarmó el naipe. Entonces, cuando pienso en la Europa moderna, que ha sido en gran parte un remanso de paz y de unidad, a pesar de las diferencias por muchas cosas, cuando pienso que esta Unión Europea dependió en gran parte de Alemania, específicamente los cancilleres alemanes, primero los cancilleres previos a la Merkel, y ya algunos de ellos ya todos muertos, como Konrad Adenauer, que estuvo muchos años. La Merkel fue un factor, era más bien, un factor importante en mantener las cosas controladas en Europa. Ahora que hay países que están amenazando de vez en cuando con retirarse de la Unión Europea, con pedir favores especiales, los italianos están en ese juego, los griegos estaban en ese juego. Se va la Merkel y veo yo estas fotos de esta serie de sucesores potenciales, alternativos, y me recordé de 1890, vamos a ver si va a haber alguien, una figura, capaz de hacer lo que hizo la Merkel. Yo me imagino que no. Claro, además la situación es completamente distinta. La Merkel no recibió a Alemania, a Europa invadida por millones de inmigrantes musulmanes. Y quiero insistir en ese punto, a pesar, aunque me tilden algunos de racistas, reaccionarios. Aquí no se trata de que uno considere buenos o malos a uno o a otro. Se trata de que cuando las naciones reciben una ola inmigratoria enorme, que además no tiene nada en común, eso es una receta infalible para el desastre. Bueno, entonces, como les decía, veo un panorama mucho más complejo para Europa ahora sin la Merkel, cuando la Merkel se abandona el poder definitivamente, con una Alemania más dividida en cuanto a lo que hay que hacer, tan dividido entre ellos mismos, en qué hacer con estos millones de inmigrantes, qué hacer con los inmigrantes que quieren todavía emigrar a Alemania. Bueno, toda Europa está con este problema, pero Alemania más, porque Alemania tiene más inmigrantes y porque Alemania es un país más homogéneo étnicamente y culturalmente de lo que es Francia. Francia hace mucho tiempo que tiene poblaciones que vinieron de Argelia, por ejemplo, que han venido de otros lados. Si ustedes van a Francia se van a dar cuenta, especialmente en París, que es mucho más diversa la etnia en Francia. En Alemania nunca fue así. Los únicos inmigrantes que tuvieron en forma más o menos masiva en el pasado fueron los turcos, pero los turcos son de otra religión, sí, pero por lo menos, estoy hablando como lo ven las cosas los alemanes, por lo menos son blancos, como dicen ellos, son arios. Así funcionan las sociedades. No es así, no es de otra forma. Esto que una etnia se distinga hasta por la facha, ya produce problemas. No se disuelven así en la población, no se disimulan en medio de la población, sino que aparecen como alguien que uno puede indicar con el dedo, decir, mira, ahí viene un tipo de Arabia, quizás sea un terrorista, quizás sea un fanático, quizás tenga unos hijos que quieren cometer un suicidio, que un día van a empezar a disparar en una cafetería. Y esa es la situación que se vive en Alemania en este momento. Yo no digo que todos los alemanes tienen esa postura, pero muchos alemanes están en esa postura y por eso se produjo esta situación del crecimiento de los partidos de ultra derecha, por eso que hay diferencias y disensiones dentro de esta Unión Católica Cristiana Alemana, del partido de la Merkel, etc. Es decir, entró Alemania en otra fase histórica y va a entrar a una fase histórica más complicada con gente quizás menos capaz que la Merkel de mantener las cosas bajo control. Bueno, pero eso es un tema a largo plazo que si este portal dura, no tengo idea si va a durar, lo iremos viendo en el futuro. Y ahora, yendo a cosas más cercanas a nosotros, les quiero recordar, las cosas hay que decirlas todos los días o varias veces a la semana para que uno no se lo olvide. Lo de esto, el Club Explora, estimados amigos, 2 saquitos como estos, el otro lo tengo acá abajo, con botellas de vino exquisitos como este, el famoso que se los he mostrado. A ver, no se quiere pelotar aquí la botella, le vino un ataque de pudor. Bueno, aquí está, artesano. Estos vinos exquisitos son elegidos con dedo por las enólogas del Club Explora que ustedes están viendo a mi izquierda. Y si usted se hace miembro, socio de ese club, pagando una cuota mensual de una UF, nada más, una UF, usted va a recibir todos los meses 2 botellas con vinos distintos. Yo les muestro siempre este,
pero son siempre distintos. Las dos botellas que le llegan son distintas, no es el mismo vino multiplicado por dos. Son dos botellas distintas y el próximo mes le van a llegar otras dos botellas distintas. No hay repetición. Son vinos siempre de la mejor calidad, escogidos con pinzas. Le llegan a su casa, le permiten a ustedes probar un vino diferente, cosa que siempre es rico de hacer con alguna frecuencia. Vienen acompañados de una receta para cada botella con el plato ideal. Esta es una receta que no prepara cualquier persona, no la preparo yo, la prepara un chef. Y todas estas cosas, por una suma que me parece absolutamente razonable, una OF le llegan al domicilio, el lugar que usted señala, dos botellas, uno está con sorpresa esperando que nos va a llegar, siempre sabiendo que va a ser un vino rico porque uno puede explorar por su cuenta, ir a una botillería de barrio. Ese es un viejo mito que en las botillerías de barrio hay fondeadas unas botellas polvorientas que son salvajes, pero nadie las había comprado porque eran muy caras. Las pinzas, a veces son unos vinos que simplemente no sirven ni para hacer ensalada. No, estos son vinos elegidos por enólogas y son realmente maravillosos. Créanme, yo lo firmo con la lengua porque ya me probé una de estas botellas. Usted puede además hacer un regalo. Usted puede, con una gift card, regalarle una suscripción a quien quiere regalar, a quien quiere regalonear. La suscripción puede ser simplemente por un mes, por una ocasión, o puede ser por muchos meses, o por varios meses. Usted verá qué es lo que quiere regalar. Y ahí está a su disposición el Club Explora. Ustedes están viendo a mi izquierda, señor de las pantallas, espero que no haya equivocaciones esta vez, los datos para ponerse en contacto con el Club Explora. Y yendo a una cosa más local ahora, volvimos a tener un trato con Argentina para recibir gas de ellos. Vuelven a enviarnos los argentinos gas. Y el gobierno chileno habla con mucho entusiasmo y con mucho optimismo de llegar a una integración energética con Argentina. Ok. Llegar a una integración de cualquier clase que sea conveniente para todas las partes es estupendo. Ojalá tuviéramos también una integración energética de otra clase con Bolivia, ¿por qué no? Con Perú, con Argentina, con quien sea. Pero hay que tener cuidado de repente. Los entusiasmos a lo largo de la vida yo he visto que no hay nada más engañosa, no hay emoción más engañosa que los entusiasmos. Los entusiasmos duran lo que duran los entusiasmos. Ya tuvimos una experiencia con los argentinos. El señor Kirchner nos cortó el gas simplemente en un momento dado. Porque tenían problemas ellos con su propio consumo de gas. Integrarse con Argentina está bien siempre y cuando no dependamos de Argentina. No podemos depender de una nación con gobiernos que tienen conductas como las que han tenido los gobiernos argentinos hacia nosotros a lo largo de décadas. No solamente con los gobiernos de Kirchner, sino que hemos tenido y vamos a tener conflictos fronterizos. Campos de Hielo va a ser otra vez una piedra del tope en nuestras relaciones, eso se los aseguro. Ya tenemos, y tengo varios mails de personas de la zona que me lo denuncian, incursiones, esto es lo primero que hacen siempre los argentinos, de patrullas de gendarme, dándose vueltas donde no corresponde, y haciendo actos de ocupación o de tránsito por lo menos. Hay que tener cuidado con Argentina. Argentina ha tenido y va a tener siempre ambiciones respecto a nuestra angosta franja de tierra. Desean salir al Pacífico, nos consideran, como dijo Sarmiento alguna vez en el siglo XIX, nos miró con un desprecio enorme, dijo, ¿qué son estos picantes, estos rotos, que son tan pocos además, y están controlando esa franja de territorio que debiéramos tener nosotros acceso a eso? Entonces, cuidado que no convirtamos esta integración, esta cañería de gas, en una yugular que la pueden cortar en cualquier momento y dejarnos jodidos. Una de las grandes iniciativas y que revela su gran visión de estadista, que le ha tenido muchas cosas, a veces no le ha funcionado por razones, digamos, por diversas razones, las examinaremos algún día. Ese gran estadista que ha sido y es don Ricardo Lagos. Ricardo Lagos es un hombre que suele ver a largo plazo, que ve el gran cuadro. A veces por ver el gran cuadro no ve el cuadro pequeño, no ve el detalle, ¿no? Y como ustedes saben, el demonio vive en el detalle. Y está el tema, por ejemplo, el Ferrocarril al Sur, que fue un fracaso, a pesar de que la idea estratégicamente es excelente.
pero la ejecución, con mucha gente metiendo las manos en el cajón, quedó la crema. Pero la gran iniciativa de Ricardo Lagos, que sí está funcionando, fue esto de importar gas de otros lados y procesarlo en unas enormes plantas que hay cerca de Quintero, me parece que, y que nos permitieron salir del paso. Y esa medida, esa iniciativa de gran calado, tenemos que mantenerla. Tenemos que ser capaces de comprar gas en cualquier parte del mundo sin depender de los caprichos políticos o geopolíticos del momento del vecino. Nosotros nunca vamos a tener problemas fronterizos con Filipinas o con la Cochinchina o con Bulgaria, pero sí vamos a tenerlo siempre con los países vecinos, porque son vecinos. Entonces, a ojo de no llevar esta integración energética a un grado tal, por la conveniencia del momento, que empecemos a depender de ello. Fíjense lo que sucede con esto de la dependencia energética. Europa, en este momento, depende en gran medida, no voy a decir totalmente, pero en gran medida del gas que se produce y se envía a Europa desde Rusia. Y de hecho, ustedes recordarán quizás, si siguen las noticias internacionales, que en una reunión que tuvo Donald Trump con esta señora Merkel, que se va a ir muy pronto, Trump, con su estilo tan fino, ¿no?, tan refinado, le hizo ver a la Merkel que muchas de las políticas de Europa y de Alemania eran el resultado de que ellos dependían energéticamente de Rusia. Porque si Rusia les corta el gas, especialmente en esos inviernos europeos que no tienen nada que ver con nuestro invierno donde ni siquiera llueve, el problema es muy, pero muy grande. Entonces, la dependencia energética es como depender, como si uno dependiera de una transfusión de sangre perpetua de otra persona. Como si uno tuviera que andar toda la vida con una cánula conectada a otra persona. Entonces, yo personalmente no tengo ningún problema con ningún pueblo, me dan lo mismo los pueblos. Para serles franco, no tengo interés en mirar a huevo o en mirar como gran cosa a los pueblos. No me siento, no soy chauvinista y tampoco tengo tirria contra nadie. Creo que los pueblos en general son bueno, los pueblos en general, a mí me interesan las personas, los individuos que son buenos o malos, inteligentes o tontos. Los pueblos es meramente una categoría, es un agregado. Para mí no significan nada. Pero no pierdo el sentido de la objetividad en cuanto a que hay naciones, hay grupos, hay tribus humanas, las que nos rodean, que pueden tener ambiciones o pueden tener designios que en algún momento dado perjudiquen a la tribu donde yo nací, a la que pertenezco. Independientemente que yo sea chauvinista, no soy chileno. Y conozco un poco la historia de las relaciones entre Chile y Argentina y creo que es importante. Es importante siempre en nuestras relaciones con la vecindad no depender nunca en absoluto, en forma muy grande, más allá de cierto umbral, no depender de insumos tan esenciales como la energía de nadie, primera cosa. Y segundo, y esto les va a sonar el colmo lo reaccionario a algunos, pero es la pura realidad, es realidad histórica. Y segundo, nunca más debemos permitirnos caer en la situación en la que estuvimos por décadas y que nos costó muchos territorios. Nunca debemos permitirnos ser militarmente débiles. Porque cuando se es militarmente débil, como todo el mundo sabe que uno es débil, empiezan a presionar, pues, empiezan a empujar. Ni siquiera necesitan agitar sables, porque todos saben el ju y ju de eso. Todos saben lo que el otro tiene. Todos saben su capacidad. Y empiezan a presionar. No crean ustedes que fue por casualidad lo que pasó en el año 78, cuando Argentina nos amenazó con guerra. Ellos estaban convencidos, hasta el último minuto, que podían pasarnos por encima fácilmente. Ustedes, si quieren recordar esos tiempos, entren a YouTube. Hay un montón de documentales que se han hecho en Argentina, donde se entrevistó o se recuperan documentos de época de los generales argentinos de esa época, con cómo se expresaban de nosotros. O sea, para ellos iba a ser un paseo militar, porque sabían que este país era, por lo menos en la parte terrestre y aérea, muy débil. Y en la parte naval, ahí a medio de morir saltando. Y la razón por la que no hubo finalmente una acción militar, como la que ellos después hicieron en las Islas Falkland, ese es el nombre de las Islas Falkland, no son las Malvinas, son las Falkland, les guste o no les guste a los amigos argentinos.
Y lo hicieron porque precisamente pensaron, con razón, en ese momento, que había solamente una pequeña guarnición en esa isla y que la podían avasallar, cosa que hicieron. Lo que no contaron es que después los ingleses iban a reaccionar. Entonces ser débil es muy peligroso. Es muy peligroso. No es que uno quiera guerra, todo lo contrario. Pero para evitar los conflictos, para evitar la guerra, con que se nos amenace y no tenemos nada con quien defender, tengamos que entregar territorios, tengamos que hacernos los hueones, como pasó con Laguna del Desierto, que fue una vergüenza además. Para que eso no suceda, para vivir en paz, para que todos sean amorosos con uno, para que las relaciones se limiten a las relaciones diplomáticas y comerciales que nos convienen a todos, para hacer todo eso uno tiene que ser fuerte. Y esto vale en la vida de las personas también, cuando uno es débil de carácter, cuando uno no tiene recursos, ni siquiera temperamentales para defenderse, la gente trapea con uno. ¿No es así? Entonces, volviendo al punto, me parece bien que estemos recibiendo gas de Argentina, me parece bien que nos integremos en muchas cosas con ellos, a lo mejor también con las redes eléctricas, pero siempre no descuidando el hecho de tener una capacidad de independencia. Y por eso yo creo que fue la iniciativa más importante que ha tomado un gobierno chileno, fue la de Ricardo Lagos, con esas plantas de procesamiento de gas natural que hay en unas enormes construcciones. Ustedes habrán visto una especie de balones de gas gigantes. Eso fue una de las más importantes contribuciones. Y Lagos también hizo otra contribución, junto con el gobierno anterior, me parece que comenzó, pero especialmente Lagos. Y se continuó con los gobiernos, incluso me parece que la señora Bachelet también intervino en eso positivamente, en el sentido de mantener a nuestras Fuerzas Armadas en estado de preparación potente que nos permita vivir en paz. Porque como decían los romanos, si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y yo me preparo ahora para terminar el programa. Les recuerdo que ustedes pueden ver esto en pantalla ancha, en un televisor, en Canal Tendencias Prime, ese es el nombre, ¿verdad? Canal Tendencias Prime de GTD, Manquehue, Telefónica del Sur. Tengo un poco enredo con estas palabras, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Canal 31 y 481 para el sur de Chile. Y por muy pronto, entre paréntesis, les quiero comunicar que van a haber algunos contenidos en el portal del Villegas que van a ser de exclusivo acceso para las personas que están suscritas a Patreon. Acuérdense que la suscripción a Patreon puede ser simplemente $1 al mes, nada. Ya estamos preparando materiales especiales donde vamos a entrar a analizar mucho más a fondo distintas materias que a ustedes les pueden interesar, como determinados libros, determinadas materias culturales u otros temas que yo creo que son de interés general. Y muchas gracias a todos y nos vemos mañana.